funciones mentales superiores. Estas son las capacidades que organizan información perceptual, realizan remodelación del aprendizaje anterior, valoran la integridad de los mecanismos subcorticales que sustentan el pensamiento y nos dan la capacidad de tratar dos o más informaciones o eventos simultáneamente. Las funciones cerebrales superiores están integrados en grupos que forman una red cerebral basada en interconexiones neuronales. Aquí tenemos los ejemplos de todo lo que vamos a evaluar a continuación. Estas son las funciones mentales superiores que se evalúan: la atención, memoria, lenguaje, cálculo, praxias, nocias, lectura, escritura, razonamiento abstracto, juicio, habilidades visoespaciales y habilidades y funciones ejecutivas. La atención es la función en virtud de la cual un estímulo o un objeto se sitúa en el foco de la conciencia, distinguiéndose con precisión del resto por desplazamiento, atenuación o por inhibición de estímulos irrelevantes. Esta puede dividirse en dos, en atención espontánea y atención voluntaria. La espontánea es la solicitada por valores intrínsecos del estímulo. Si el paciente en algún entorno está leyendo algún folleto, está viendo libros o la televisión, esta es la espontánea. La atención voluntaria tiene que ver más con la toma de decisiones a la que se le está sometiendo en cierta valoración. Esta nos está hablando, la atención, del funcionamiento adecuado y armónico del sistema activador reticular ascendente, los núcleos basales y áreas corticales asociativas. ¿Cómo se exploran? Estos se le puede dar un texto al paciente y solicitar que tache, por ejemplo, las letras R. También se le puede hacer restar de 7 por vez a partir del número 70 o a partir del número 100. Esto va de la mano, aquí no solamente estamos valorando atención, también estamos valorando cálculo. Entonces no hay manera como de separarlo en este segundo punto. También se pueden hacer dibujos progresivos y en etapas, como por ejemplo que haga una pelota, que de ahí haga una cara, que de la cara le vaya haciendo el cuerpo, el vestido. Las alteraciones que se pueden presentar aquí es la reducción atencional o hipoprosexia, que es la facilidad o frecuencia con lo que los estímulos irrelevantes interfieren en el proceso de la atención. La memoria es la facultad del cerebro que permite registrar experiencias nuevas y recordar otras pasadas. Esto se somete mediante 3 procedimientos. Primero, el aprendizaje. Se recibe y se registra la información sensorial. Posteriormente, el almacenamiento como una computadora con una codificación cerebral. Y posteriormente el recuerdo, cuando se solicita lo que se está pidiendo para que pueda volver a presentar ese estímulo sensorial, se debe evocar y reconocer. Esta se divide en 3. La memoria inmediata, que estamos hablando de minutos, segundos, y se puede valorar con serie de dígitos, y al cabo de 1 minuto se le pide al paciente que recuerde con 5 o más palabras, o con 5 o más números. Esto es normal que lo presente. Palabras vinculadas, que se le comenten una serie de palabras y posteriormente también las pueda reconocer al minuto. Reciente es menor de hasta las 24 horas y en esta se puede valorar mediante preguntarle qué fue lo que comió hoy, qué fue lo que desayunó, qué hizo para llegar a la unidad, cómo se preparó para llegar a la unidad. Y remota, esta ya es de años. Se puede valorar mediante preguntas como el empleo, a qué se dedica, qué tipo de educación ha tenido y cuál es su fecha de nacimiento. Para la inmediata y reciente, estamos hablando de la amnesia anterógrada. Es decir, si tiene alguna alteración en uno de estos dos componentes, estamos hablando de amnesia anterógrada, ya que estamos hablando de datos que se le están presentando al paciente, que se le está pidiendo que los mantenga, que los retenga. No se logran retener, por lo tanto, no lo podemos
no se puede evaluar de manera adecuada. En la amnesia retrógrada estamos viendo más bien que lo que ya aprendió lo olvidó. Por lo tanto, el hecho de que no conozca cualquiera de estos componentes desde años previos, estamos hablando de la amnesia retrógrada. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas de signos, ya sean orales, escritos o gestuales. Aquí evaluamos la expresión verbal y la comprensión verbal, recordando que en toda la comunicación siempre debe haber una emisión y una audición del mensaje. Por lo tanto, deben evaluarse estos dos componentes. ¿Qué alteraciones podemos encontrar en el lenguaje? El principal que se puede llegar a encontrar, por ejemplo, en un evento vascular cerebral, es la afasia, con una pérdida de la producción, comprensión o ambas cosas del lenguaje, hablado o escrito, y causada por lesiones adquiridas. La confusión, donde hay trastornos inespecíficos del habla y del lenguaje en caso de enfermedades que afectan las funciones mentales superiores. Las disartrias, en estas se van a ver defectos en la articulación o en la fonación de las palabras, no tanto en lo que se quiere, en el mensaje que se quiere emitir o comprender. Confusiones mentales y comprensión y memoria de palabras normales. La afonía o disfonía, pérdida de la voz a causa de trastornos de la laringe o su inervación, habitualmente de origen inflamatorio. En cuanto a las afasias, vamos a ver estos componentes. Siempre debemos de evaluar en el lenguaje la fluidez con la cual se está emitiendo el lenguaje del paciente. Si de aquí vamos a dividir si su lenguaje es fluido o no fluido, o fluente o no fluente. De aquí, como estamos viendo en el esquema, podemos dividir dos grandes grupos. Posteriormente, vamos a ver si el paciente comprende lo que le estamos preguntando. De aquí vamos a subdividir algunos otros subgrupos y posteriormente se le pide que repita. Entonces es fluidez, comprensión y repetición. De aquí vamos a poder concluir qué tipo de afasia llega a tener el paciente. Por ejemplo, lo de las más estudiadas. Y cuando es una afasia que no tiene una fluidez en el lenguaje, comprende, pero no repite, es decir, tiene poco vocabulario, no realiza palabras, pero sí puede realizar todo lo que se le solicita durante la exploración, como por ejemplo que mueva el brazo, que se pare, que camine. Todo esto sí lo tiene bien identificado. Podemos llegar a la conclusión de que es una fase de Broca. Cuando el lenguaje es fluente, sí logra comunicarse con ciertas palabras, pero una vez que se le pregunta algo no comprende. Por ejemplo, se le solicita que haga, que tome una pluma y no logra entender lo que se le está solicitando. Y por lo tanto tampoco puede repetir, ya que tiene esta alteración sensitiva. Por lo tanto, estamos hablando de una afasia de Wernicke. Entonces, este esquema es muy esencial para poder aprender cuáles son las diferencias en todas estas afasias y de relevancia para cuando tengamos un paciente que tiene una afasia. Las praxias son la capacidad de ejecutar movimientos aprendidos, simples o complejos, en respuesta a estímulos apropiados, visuales o verbales. Se le puede solicitar al paciente que realice, que es preguntándole o imitándole. Es decir, se le pide que cómo llevaría a cabo lavarse los dientes. Nos tiene que explicar y lo tiene que hacer. Es decir, no que tenga todo el material ahí a la mano, pero sí que logre hacer la secuencia de todo lo que se puede, de todo lo que debe hacer paso por paso para poder lavarse los dientes o cepillarse o rasurarse o vestirse, abotonarse o quizás algún otro
actividad. Se le puede solicitar también a su vez que imite un dibujo, un esquema que nosotros pongamos en un papel para que él haga la imitación de la actividad. Cuando se pide la indicación de que se haga cierta actividad y no la logra realizar, podemos empezar a dar como el primer paso. Si en el cepillo de dientes sería tomar la pasta y tomar el cepillo de dientes. Entonces, iniciamos nosotros de manera explícita. ¿Cómo lo haríamos con las manos? Tomamos un bote sin explicarlo, pero sí lo tomamos. Y entonces puede ser que ahí genere cierta ayuda para la comprensión. Le podemos dar un objeto también. En el consultorio lo más común es que sea una pluma o alguna goma o alguna otra cosa de oficina y que nos diga qué hace con ese objeto. No tanto qué es, porque eso ya estaremos evaluando otro aspecto, pero cómo lo utilizaría. Entonces, lo correcto sería que lo tome y empiece a escribir sin que nos explique. Dentro de ellas, en las alteraciones, vamos a evaluar la apraxia ideomotora. En esta tenemos una alteración simbólica, en la cual no está alterada la utilización de los objetos, es decir, no pueden entender para qué se está utilizando el objeto, pero sí sabe qué es. En la apraxia ideatoria tiene la incapacidad de realizar la secuencia de movimientos que la actividad requiere. Es decir, sí comprende también qué es un cepillo de dientes y qué es una pasta de dientes, pero no puede hacer ni explicar cómo lo haría en una secuencia adecuada. Quizás nos diría, me lavo la boca o hago gárgaras y me pongo pasta y después enjuago el cepillo. No lo hace en una secuencia adecuada. La apraxia constructiva tiene una dificultad para construir un esquema. Cuando tenemos que realizar algún tipo de actividad, por ejemplo, el colocarse un suéter o abrocharse los botones, no lo puede llevar a cabo porque no comprende a dónde se debe de colocar. Esto es similar también a la apraxia del vestir, donde tenemos el objeto, sí sabe qué es, sí sabe que es un suéter, sí sabe que es un zapato, pero no logra vincular que está ligado a la vestimenta. En la apraxia de la marcha vamos a tener pasos cortos, inseguros, que no se despegan del suelo y no amplían la base de sustentación. Y esto, una vez descartada la alteración de alguna otra alteración en la marcha. También hay otras apraxias destinadas a valorar algunas otras actividades específicas y se pueden nombrar qué es lo que no puede realizar en ese momento. Por ejemplo, ya muy fijo, por ejemplo, apraxia de lavado o apraxia de vestido, o sea, muy específicas para ciertas actividades. Las nocias es la capacidad de reconocer objetos, símbolos o cuerpos por identificación e interpretación de los estímulos aferentes. Pueden ser táctiles, auditivos, del esquema corporal y visuales. En los táctiles, su alteración se le conoce como agnosia táctil o asterognosia, donde se le tiene que pedir que cierre los ojos y tocar un objeto, de tal manera que él comente, lo palpe y toque y de ahí pueda él deducir qué es sin la necesidad de ver el objeto. Si no sabe determinar cuál es el objeto, ahí ya es cuando colocamos agnosia táctil o asterognosia. Debe de ser muy reconocible, por ejemplo, una goma, una pluma, un cuaderno, un candado que le sea fácil recordar a la mayoría de los pacientes. En las agnosias auditivas o en la alteración auditiva, la vamos a dividir en dos. Una es para los sonidos y la otra es verbal.
Para los sonidos, a su vez, se divide en perceptiva y asociativa, y esto se da debido a lesiones bitemporales. En la perceptiva tenemos una alteración para poder percibir cuál es la diferencia entre uno y otro sonido. Por ejemplo, si se le pone un audio de un claxon, y el paciente no lo escucha y no logra distinguir entre un claxon de un auto, de una motocicleta o de un tractor, los cuales tienen sonidos completamente diferentes. Sí sabe que es un sonido, sí sabe que es del claxon, pero no logra diferenciar entre cuál y cuál le es el que se está demostrando. En la asociativa tiene que ver más bien con de dónde proviene o cuál es la fuente del sonido. Por ejemplo, el cantar de algún ave no asocia que es directamente con un ave, o de un pato, por ejemplo, el sonido típico. En la verbal vamos a tener una dificultad en la comprensión del lenguaje oral, con una preservación de la escritura, y del habla, que esto nos estaría hablando, diferenciando de una afasia de Wernicke. Vamos a tener la repetición alterada, que va a ser diferente a la afasia sensitiva transcortical. Entonces, cuando el paciente manifieste una alteración en el lenguaje, no siempre va a ser ligado a una afasia. Puede ser que se encuentre una alteración también en las náuseas, que ya perdió la habilidad de estos componentes del habla. Puede tener también una agnosia del esquema corporal, y esto puede ser dado por el lóbulo parietal. En las agnosias del esquema corporal, simplemente le solicitamos al paciente que nos mencione qué parte del cuerpo se le está señalando. En las agnosias visuales se solicita que puedan observar y diferenciar las caras, los rostros, las figuras, los colores, y estas son las alteraciones que puede llegar a tener. Y esto se da también por lesiones en la región occipital. El cálculo son funciones mentales relacionadas con la determinación, aproximación y manipulación de símbolos y procesos matemáticos. Regularmente se le pide al paciente restas, ya que implican un poquito más de habilidad en matemática que, por ejemplo, una suma. Se pueden hacer también otro tipo de cálculos que implican sumas, multiplicaciones, divisiones, pero lo más estandarizado dentro de Minimental es la resta, que se puede iniciar de 100 y restando 7 en 7, y si tiene el paciente dificultades con estas sumas, se le puede cambiar que inicie con 20 y restas de 3 en 3. Siempre y cuando no sean números que permitan la facilidad de la resta, por ejemplo, 2 o 5, se puede hacer cualquier otro cambio. Cuando los pacientes tienen una escolaridad menor de 3 años de primaria, no se puede realizar esta valoración. Y la alteración en ellas, el hecho de que se equivoque en una o más, podemos estar hablando ya de acalculio. Razonamiento abstracto y juicio. En el razonamiento abstracto nos estamos refiriendo por ordenar y relacionar ideas para llegar a una conclusión. Esto se evalúa mediante un tema unificador entre 3 o 4 objetos, es decir, podemos hablar de frutas, de colores, de objetos voladores, etcétera, que tengan una cualidad similar, y mediante la repetición de estos podemos evaluar en qué se parecen. Preguntamos en qué se parecen, y también lo podemos evaluar mediante la interpretación de un proverbio moderadamente desafiante. Esto es muy común que se pregunte: camarón que se duerme se lo lleva la corriente, o cualquier otro que sea muy típico del lugar donde estemos viviendo, para que le suene familiar al paciente y pueda dar una conclusión de qué quiere decir simbólicamente lo que estamos hablando.
En el juicio es la facultad por la cual el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Por lo tanto, se puede manifestar o lo podemos valorar mediante una situación hipotética. Hay muchas cuestiones que se le pueden hacer al paciente, pero lo que queremos saber o darle a entender al paciente es qué podría hacer el paciente si pasara tal situación, qué haría el paciente y si esto resulta que es algo beneficioso o bueno, o si es algo que no tiene, que no tiene que tiene una respuesta inadecuada o mala. Aquí nos ponen el ejemplo de qué haría si viera una carta en el suelo. Lo normal o lo esperado es que lo vuelva a poner en el buzón o lo entregue donde se debería entregar, ¿no? En el lugar. También se pregunta en algunas ocasiones, ¿qué haría si se estuviera incendiando un árbol? Esto con relación, esto dado la relación hacia proteger, por ejemplo, a los demás o hacia hacer el bien. La lectura y la escritura van de la mano, son funciones mentales específicas necesarias para producir mensajes con sentido en el lenguaje escrito. Se pueden evaluar mediante la escritura espontánea. Se le da una hoja al paciente y valoramos, le pedimos que haga una oración. Con esta oración ya evaluamos si la escritura, primero si se realiza, si tiene coherencia o sentido, y también se puede evaluar ya posteriormente el tamaño y la dirección de la escritura, si se pueden seguir en una misma línea recta imaginaria o el tamaño de la letra es muy variado o cambiante. Puede ser también que tengan una escritura muy pequeña, como suele ser lo que ocurre en el Parkinson. En la comprensión escrita se les da una lectura corta de cualquier párrafo y se les pide que escriban un resumen. En la expresión escrita se les pide que copien letras, palabras o frases. Entonces se les imprime o se les da la frase y ellos deben de copiar la misma en una hoja aparte. Alexia, estaríamos hablando de una dificultad en la lectura y agrafia en la escritura. Las habilidades visoespaciales van a implicar la realización de actividades como el dibujo, la percepción visual y la construcción ante la copia de modelos de figuras o el ensamblado de diseños. Esto lo más común son las figuras geométricas y se pueden realizar en una hoja de papel. Las funciones ejecutivas son procesos mentales mediante los cuales resolvemos deliberadamente nuestros problemas. En este sentido, se evalúan mediante la pregunta o la cuestión de qué haría para poder llegar a una meta. Por ejemplo, cómo planificaría, cómo organizaría, cómo se guiaría o revisaría o cómo se regularizaría para poder evaluar el comportamiento necesario y adaptarse a su entorno y poder alcanzar dichas metas.